Bueno, buenas noches. Mi nombre es Diego Álvarez. El día de hoy les vengo a presentar o a hablar un poco acerca de la contratación pública internacional. Un caso bastante interesante. Imagínense ustedes un país que cierre las puertas de un mercado a las empresas extranjeras. A pesar de ser parte de un sistema global que promueve el libre comercio, pues cierra las puertas de la inversión. Ese es el dilema que enfrentan las empresas europeas con China, que pues a pesar de hacer parte de la Organización Mundial del Comercio, aún no ha abierto su mercado de contrataciones públicas. En ese contexto, la Unión Europea se enfrenta a la posibilidad de exigir, bajo el principio de la nación más favorecida, un acceso justo a las licitaciones de China que ofrece China. Hoy analizaremos si la Comisión Europea puede representar a sus miembros ante la Organización Mundial del Comercio para resolver esta disputa y asegurar que las reglas de juego sean iguales para todos. Esta disputa me refiero al caso que nos plantean el docente, mismo que trataré de dejar acá en el video. Pues bien, comenzamos entonces con la identificación de las partes para efectos de la aplicación del acuerdo plurilateral de contratación pública de la Organización Mundial del Comercio. Entonces, este acuerdo establece unas reglas que rigen las licitaciones de contrataciones públicas entre los miembros de esa organización, los países miembros. Bajo esos ciertos principios y condiciones, es fundamental entender correctamente las partes que involucran el conflicto o el caso para efectos de la aplicación de este acuerdo. En este caso, sabemos que una de las partes es China. Entonces, ¿qué pasa con China? China es miembro de la Organización Mundial de Comercio, pero aún no ha firmado el acuerdo sobre la contratación pública. Es un aspecto bastante importante a tener en cuenta, puesto que a pesar de su adhesión, China aún no está obligada a aplicar las disposiciones contenidas dentro del acuerdo. Puede estar en proceso de unirse, pero aún no está obligado. Y es un aspecto muy importante. Respecto a Hong Kong y Taiwán, son parte del acuerdo de contratación pública, lo que significa que las licitaciones en estas regiones deberían regirse por las reglas del acuerdo. Sin embargo, existen tensiones políticas, ya que China considera que Hong Kong y pues Taiwán son parte de su territorio. Entonces eso complica un poco la situación y ya viene a jugar un rol de política y de un tema jurídico internacional. Pero en este caso, las empresas de estos países reclaman que este acceso debería extenderse a la República Popular China, bajo el principio de la nación más favorecida. ¿Y qué pasa con este principio? Este principio está contenido dentro del acuerdo de contratación pública. Recordemos ese aspecto bastante importante porque viene a tener mucha relevancia más adelante. Bueno, ¿qué pasa con la segunda pregunta que nos hace el documento? La posibilidad de aplicación del principio de la nación más favorecida, contemplada en los principales instrumentos de la Organización Mundial del Comercio. Este principio es un principio fundamental en el comercio internacional, ¿sí? O sea, no solo está contenido en el acuerdo, sino es un principio importante en el derecho, en el comercio internacional, particularmente en la Organización Mundial del Comercio. Este principio establece que un país no puede discriminar entre los miembros de la Organización Mundial del Comercio. Es decir, todos tienen un valor que en principio solo por hacer parte de la Organización Mundial del Comercio eh, está en iguales condiciones que los demás. Y por tanto debe ofrecer a todos los países las mismas ventajas comerciales que se otorgan al país más favorecido. Eso es lo que básicamente establece este principio. Bueno, y en el caso, decimos pues España, Italia y Reino Unido podrían argumentar que bajo el principio de la nación más favorecida, cualquier acceso a las contrataciones públicas que se otorgue a otros miembros de la Organización Mundial del Comercio, como Hong Kong o Taiwán, deberían extenderse también a sus países de la Unión Europea. Es básico, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasa con China? China podría perfectamente rechazar esta argumentación. Podría perfectamente decir no aplico este principio porque está contenido en el acuerdo y su obligatoriedad está dada por ese acuerdo.
Pues bien, la cuestión central en este caso sería si, al ser miembro de la Organización Mundial del Comercio, la Unión Europea tiene derecho a exigir el acceso a las contrataciones públicas de China bajo el principio de la nación más favorecida, especialmente considerando que China aún no ha ratificado un acuerdo sobre contratación pública. Básicamente en eso gira este caso, en torno a ese aspecto, como lo estoy diciendo. Pues bien, la tercera pregunta es la posibilidad de acudir al mecanismo de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio. Pues bien, esta organización tiene un mecanismo de solución que permite a los miembros plantear disputas relacionadas con el cumplimiento de las reglas comerciales. En este caso, la Comisión Europea podría acudir a este mecanismo para resolver el desacuerdo con China. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles serían las posibilidades en este contexto? La Comisión Europea, en representación de los Estados miembros de la Unión Europea, podría llevar a cabo un procedimiento de solución de diferencias en la Organización Mundial del Comercio, simplemente argumentando que el principio de la nación más favorecida debe aplicarse en contrataciones internacionales, públicas internacionales, incluso si China no ha firmado el acuerdo. Otro aspecto, otra posibilidad podría ser que el proceso incluiría varias etapas, consulta entre las partes, si no se resuelve la disputa, se podría formar un panel para analizar el caso y emitir un fallo. Hay que tener en cuenta que el mecanismo de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio es eficaz, pero también puede ser largo y complicado. Sin embargo, la Unión Europea tiene un sólido precedente en la utilización de este mecanismo, lo que hace que sea su camino más viable. Pues bien, respecto a la última pregunta, la posibilidad de que la Comisión Europea represente ante la Organización Mundial del Comercio a España, Italia y Reino Unido. La respuesta es sí, sí condicionada. Respecto a España e Italia no hay ningún inconveniente. No obstante, Reino Unido en este momento ya no es miembro de la Unión Europea. Eso no quiere decir, sin embargo, que no esté bajo ciertas normas de transición, ¿sí? Dadas las relaciones con la Organización Mundial de Comercio, dependiendo de su acuerdo. Em, entonces, la Comisión podría aún actuar en nombre del Reino Unido si las circunstancias lo permiten. Ahora, ¿qué alcance tiene la Comisión Europea? Empezando que uno de los aspectos más importantes o relevantes es que la Unión Europea representa a los Estados miembros en disputas comerciales de carácter internacional y lo hace en nombre de los países miembros en aras de garantizar sus intereses. Entonces, tiene la responsabilidad de coordinar políticas comerciales externas de la Unión Europea y también se le delega la capacidad de actuar en nombre en foros internacionales como la Organización Mundial de Comercio, lo que implica que puede iniciar la reclamación y llevarla hasta el final en nombre de estos países. Es decir, su alcance es bastante, bastante amplio. Bueno, para finalizar, unos puntos claves para resumir todo lo que ya dije. La identificación de las partes. La Unión Europea está representada por la Comisión Europea y el caso, al involucrar a China, que aún no ha firmado la contratación pública, puede o no dar aplicación al principio. Si bien es de carácter internacional, esto ya es tema de voluntad por parte de China de su aplicación o no. Que sea obligatorio o no. Principio de la nación más favorecida, la Unión Europea puede argumentar que en base a este principio cualquier acceso a limitaciones otorgadas a Hong Kong y Taiwán deberían extenderse a sus empresas, incluyendo las de España, Italia y Reino Unido. Importante aspecto. La solución de diferencias en la Organización Mundial del Comercio. Se puede acudir al mecanismo de solución de diferencias que ofrece y es un camino adecuado para resolver el conflicto. La solución implicaría la posibilidad de un panel que dictamine si China debe permitir el acceso a las contrataciones públicas internacionales de la Unión Europea. Y pues bien, el último, la Comisión Europea, tiene la competencia para representar a los países miembros de la Unión Europea ante la Organización Mundial de Comercio en asuntos comerciales, lo que incluye en este caso de acceso a licitaciones públicas internacionales de China, el conflicto que estamos resolviendo. Y bien, esto fue todo.